Bienvenidos y bienvenidas, yo soy Astromostra, soy tu astrólogo de internet y hoy vamos a hacer un video para el GPS para abril de 2021 dedicado exclusivamente a Venus. Seguramente no alcance un video para tratar todos los temas que Venus involucra y que invoca. Voy a soplar esta vela de naranja y de naranja, canela y limón en este humilde acto. Me voy a soltar el pelo también, ¿por qué no? Me voy a soltar el pelo. Y de a poquito se va a ir iluminando el cielo porque está amaneciendo en este momento. Así que voy a tener una vista privilegiadísima del sol por el este, ascendiendo. Vamos a empezar por las partes feas de Venus, ¿sí? Vamos a empezar por las partes difíciles y por las partes feas de Venus para después poder ir desarticulando algunos discursos. Yo les recuerdo a todos que en particular en mi libro La Guía Astrológica para Sobrevivir en la Tierra, en el capítulo que le voy a dedicar a Venus, lo primero que digo es que Venus es, después de todo, el capitalismo. El consumismo y el capitalismo en su mayor forma tienen que ver con Venus, tienen que ver con esa dimensión mundana y profana, y que también en la búsqueda de la belleza, del placer y de la satisfacción ascendemos, como en esa curva que nos recuerda a la divinidad, ascendemos hacia ese terreno más sagrado de la armonía y la belleza, porque después de todo, si hay algo en donde Venus eh, ilumina nuestra intimidad o nuestra realidad, es en la capacidad de sintonizarnos con los demás y con los otros de una manera fértil y fructífera, donde aparece la novedad porque hubo una disponibilidad o una armonía para sonar todos adentro de ese mismo coro, con sus disonancias y con sus altisonancias y con sus mejores y peores bemoles. El sonido de Venus tiene esa parte de la escucha y de la emisión de ese sonido. Pero vamos a empezar con las partes feas y vamos a recordar un dicho, ¿sí? Vamos a recordar un dicho del siglo XV, ¿sí? Que es: una hora con Venus, una vida con Mercurio. Sería, también puede ser un día con Venus, la vida entera con Mercurio. Y este es un gráfico horrible, horrendo y terrorífico de un cuerpo cubierto de pústulas de sífilis avanzadísima. Además, la sífilis, que era gravísima y que por siglos no la pudieron detener en ningún momento, eh, después se supo que dejaba callos cuando la persona no había tratado bien la sífilis en el cuerpo. Podía producir pequeños, no solo ya pústulas como granos grandes, como ronchas grandes en los genitales que estuvieron involucrados, y tiempo después en los dedos y en las plantas de los pies, mucho tiempo después, todo el cuerpo cubierto de pústulas y cosas que salían en las manos, y que con los años te salían ronchas en el cerebro, y quedabas loco, y te volvías loco. Lo que después se supo que se llamaba neurosífilis. Y no fue neurosífilis, o sea, la sífilis, pero en el cerebro, como que ahí el cerebro tenía problemas en la corteza y de pronto era como que tenías un brote, no sé, para... No, porque no es solo para el tipo, como una bipolaridad, como una cosa grave, grave neurológica complicada, como si hubieras tenido un daño cerebral, como si se te hubiera dañado el cerebro y te volvías loco. Eh, fatal, 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 fatal.
Y este dicho de una noche con Venus, una vida entera con Mercurio, era porque el tratamiento para poder tratar la sífilis que había era con sales de mercurio, pero que deformaban la cara también esas sales de mercurio. Pero bueno, se pensaba que con eso se quitaban las ronchas de la cara que salían, o en la boca también, y quedaban cicatrices muy notorias en el aspecto de las personas, lo cual llevaba a un estigma social de la fealdad y de las clases bajas o de haber tenido relaciones sexuales fuera de la dimensión higiénica. Piensen además también que en esta época todavía estamos en la construcción de lo que va a ser la burguesía, así que también se está generando como esa idea higiénica de la familia nuclear y de que una mujer le corresponde a un varón. Y de esa noción de una noche con Venus es que sale la palabra venéreo, que tiene que ver con Venus y que tiene que ver con la sexualidad, literalmente. O sea, el término venéreo es absolutamente astrológico porque la asociación de Venus femenino era antiquísima y estuvo toda la vida culturalmente. Y el otro dicho que me gustaría recordar a esta dimensión de Venus es Wine, Women and Song. Que los alemanes tienen el dicho de una forma como que tu vida va a ser aburrida si no tenés vino, canciones y mujeres. Pero que de todos modos esa triada de temas, ¿no? Que está en un montón de culturas. Wine, Women and Song es como un dicho que se le dice al varón soltero en la cultura durante muchísimo tiempo, durante muchísimos siglos, de la época del romanticismo, todo el siglo XX también, muchos siglos se lo decía, y que resumía de alguna forma vino, canciones y mujeres, resumía como los tres vicios del hombre. Los tres vicios del hombre. Y digo del hombre no porque no es la humanidad, es del hombre, del varón. Wine, Women and Song. Que a la vez de alguna manera era como con vino y con canciones se le canta al amor, se le canta al cuerpo bello, pero a la vez también a las correterías sexuales de las personas solteras y a las dimensiones como más como coquetas de un Romeo audaz que corretea a otras solteras y que anda por ahí como picoteando, ¿no? Como picoteando. En español, en España se usó mucho, pero no llegó tanto a Latinoamérica ese dicho. Creo que en algunos sectores del Caribe sí. Después ustedes me lo dejan en los comentarios si alguien sabe o es de esa zona, pero de ese lugar. Pero en España se le decía mujeres y vino mal camino. Y esta idea como lujuriosa de el hombre que se pierde por el vino, se pierde por las mujeres, se cae por la ruina, tiene muchísimo, se llega a la ruina por culpa del amor, de la poesía, de escribir poemas, de estar al pedo, de cantar canciones, de andar todo el día con la guitarra pelotudeando. Esa idea de la vida pecaminosa cristiana o de la vida perdida, del camino perdido, el hombre perdido y las mujeres perdidas, las mujeres fáciles, o la vida fácil, o la vida divertida, o la vagancia, ¿no? Fíjense todo lo que se desprende de lo que podría ser simplemente la vida sexual de alguien, como ser soltero y andar de aquí para allá y divertirse un poco, ¿no? Pero al margen de esa parte, todo eso se desprende, por supuesto, como de espacios específicos de Venus. La música, el arte, la poesía, the song, las mujeres, como la belleza y los atributos como atractivos del cuerpo de la mujer, pero a la vez también la posesividad desde la perspectiva del hombre de poseer una mujer o de tener relaciones sexuales de esa manera, de relaciones heterosexuales, estoy hablando específicamente hablando. Y por último,
el vino, porque la borrachera también es uno de los rasgos de Venus. La borrachera, la alegría, la celebración, lo que fumamos, lo que compartimos. En eso Venus y Mercurio con Júpiter arman como ese triángulo de lo que se pone sobre la mesa, de los alimentos que se ponen sobre la mesa y del porro que nos pasamos y de la alegría que se comparte, por decirlo de alguna forma, que también es dominio de Venus. Venus para la tradición astrológica es conocida o entendida como la benéfica menor en relación a Júpiter, ¿sí? La benéfica menor, y ya en la tradición se sabía que, por supuesto, tenía como una doble regencia, una doble naturaleza, que era regente de Libra por un lado, este es un grabado antiquísimo de Venus, y de Tauro por el otro, ¿sí? Y de Tauro por el otro, en una dimensión diurna y nocturna, y el tamaño, digamos, como en este pequeño grabado muestran a esta gente bailando, tocando la trompeta, como pasándola bien. Fíjense, además también, por ejemplo, que hay un varón quitándose el sombrero frente a una mujer que está paseando con un vestido, como si fuera un gesto social de que la está saludando, de que la vio, de que, uy, qué linda esa señorita, hola, ¿qué tal? Y ese otro varón que está como con la patita levantada dirigiéndose a una persona con un vestido, también como interactuando con esta heterosexualidad. Hay unas personas con trompetas, y siempre que vean en grabados o en pinturas de la antigüedad gente haciendo un picnic sentadas en el campo o en donde sea, hay que pensar que es una situación de cortejo erótico, porque retirarse de la sociedad, ir en la naturaleza, grupos mixtos de varones y mujeres formaban parte de algún tipo de corretería o de cortejo erótico. No era nunca amistad, siempre era erótico eso. No, los varones los varones con las personas que eran sus amistades las visitaban en la casa, comían, iban a fiestas, iban a bailes, etcétera, pero nunca se retiraban de la sociedad para ir a estar sentados en la naturaleza. Si vos ya estabas haciendo eso era porque algo podía pasar o no podía pasar si te rechazaban, pero digo, era un tipo de cortejo erótico especialmente de los solteros, ¿sí? Y fíjense que además, si nosotros fuéramos al grabado de Júpiter, en el grabado de Júpiter están como los edificios nobles, las iglesias y los grandes edificios, y en el grabado de Venus están como las aldeas, las casitas pequeñas, ¿no? Como las casitas de la clase trabajadora. Pero de alguna manera como distinguiendo como esa diferencia como de, bueno, Júpiter es el benéfico mayor, que es la cultura, la política, las cosas del hombre, justamente en los lugares públicos del hombre, y Venus, que es lo femenino y la mujer, en el sentido más machirulo de la tradición astrológica, es la vida doméstica, lo que está encerrado, etc. Nosotros tenemos que reconocer en la tradición astrológica que la primera mención de Venus femenina la realiza Claudio Ptolomeo en el siglo II después de Cristo, cuando se refiere a la luna y a Venus como femeninos por tener la cualidad de ser húmedas. Pero esta regla, como pueden saber en mi video de astrología y género, esta regla no es una regla definitiva, es una regla que él quiere aclarar porque es la más obvia. Es más, dice que es la más obvia, literalmente, como no voy a seguir aclarando esto porque es obvio. Es la más obvia, pero no forma parte de una intención de Claudio Ptolomeo de resumir el mundo en dos géneros, como si estuviera explicando una especie de cosmogonía mundial, de que en el mundo hay dos géneros y los planetas pertenecen a esos dos géneros, sino que simplemente está mencionando rasgos primarios y principales, porque lo llama así, pero no se toma el trabajo de hablar ni de los secundarios ni de los terciarios, porque reconoce que hay otras maneras de llamar a los planetas que no son masculinos y femeninos, ni diurnos ni nocturnos. Es más, él tiende más bien a perseguir a lo largo del libro el término diurno y nocturno antes que femenino y masculino, porque no le importa para nada el femenino y masculino, ya que está la tradición de lo que es lo cuadrúpedo, lo fructífero, lo imperial, lo terrestre, etcétera, que eran los otros nombres con los que se podían describir a los signos. Pero el femenino y el masculino pareciera como el modo en el que era más llamado, ya que él está recogiendo la tradición de distintos lugares. Estos son llamados de esta forma y de la otra, entonces más o menos lo resume así.
pero el femenino y el masculino de Venus no es correcto. Y si nosotros fuéramos a el origen de la creación caldeo, la luna es masculino. Si nosotros fuéramos, por ejemplo, a los babilónicos, tenemos, por ejemplo, menciones de la estrella de Venus como guerrero, como que hace la guerra, la de la mañana hace la guerra y la del atardecer es la del sexo y el amor, que luego se le otorga a una deidad femenina que es Ishtar, después en otro momento se la nombra Ishtar de esa forma en específica y ahí se la vuelve femenina. Ishtar fue una diosa súper popular, pero la seguían masas de personas porque era muy, muy, muy zarpado el culto que había por ella y era muy zarpada la manera de celebrarla también a Ishtar. O sea, que parece que era muy divertido andar de joda con Ishtar. Y para seguir avanzando, vamos a leer ahora las descripciones generales de Venus de André Barbault. Barbault es el astrólogo francés, el maestro del siglo XX de la astrología, y vamos a leer un pedacito de cuáles son los aforismos que quedaron, ¿no? Después de toda esta tradición machirula que les vengo diciendo, de toda esta locura del foco del hombre sobre el cuerpo de la mujer y sobre que es la perdición, ¿no? De esa manera, vamos a leer ahora algunos aforismos para asociarlo y para cerrar algunas ideas. Y después tengo muchas cosas más para contarles sobre Venus y para que ustedes se abran la carta y vean sus Venus, que tengo un montón de información para decirles al respecto, un montón de data, buena data. Venus, según André Barbault, es el planeta que representa los valores de la belleza y la seducción, desprendidos de la impresión directa que la suave radiación del astro produce en el alma contemplativa. O sea que la belleza de ver a Venus tiene que ver con eso, con que cuando vos mirás el planeta de Venus, sentís la belleza de eso. Es el planeta que le atribuye, el elemento que le atribuye al planeta es el del aire, refiere a la primera juventud y a la pubertad. Y en principio general es el principio de atracción, de simpatía, en el sentido de la música, de cuando las notas tienen simpatía entre sí, las cosas tienen simpatía entre sí, la comunicación, la armonía, la fusión, lo que se afirma en el nivel de los sentimientos, contribuye al equilibrio del organismo y a las funciones armoniosas, concierne en particular las funciones genitales, urinarias, líquidas en general. Es la naturaleza ni introvertida ni extrovertida, ni primaria ni secundaria. Se inclina en cualquier polo, ya que justamente se motiva subactiva. Ya acá quedó todavía esta idea de Venus dócil, receptivo femenino, ¿no? Sabemos que esto igual puede ser receptivo, pero no necesariamente tiene por qué ser femenino. Eso es una categoría que le queda como si fuera una especie de santito popular que le colgaron un montón de medallitas y quedó tapada por la cultura y no sabemos qué hay abajo. Venus se encuentra en estrecha relación con los afectos de atracción voluptuosa y el amor que toma nacimiento del apetito orgánico, es decir, la calentura, y que luego se refinan hacia el altruismo sentimental. En el mundo venusino del ser humano se agrupa la sinergia afectiva de los sentimientos, las sensaciones y la sensualidad, la atracción simpática hacia el objeto, la embriaguez, la sonrisa, la seducción, el impulso hacia el placer, la alegría, la fiesta, en la afinidad y la armonía del intercambio, la comunicación afectiva. Así, mira, justo lo redije ese aforismo y era tal cual de Barbault. Hace un montón que no leí este libro. Así como los estados emocionales que comunican la belleza y la gracia. Venus reina en el ser, la alegría de vivir en la primavera, la fiesta del embriagamiento de los sentidos, así como el placer más refinado y espiritual de la estética. En el reinado de la paz del corazón, la felicidad. Y en las psicopatologías tiene que ver con la lujuria y el delirio erótico. Y por supuesto habla de las nalgas, muchísimo habla de las nalgas. Porque el calipigio venusino era súper importante para la tradición. Y después algunas cosas raciales bastante complejas que no vamos a entrar en ellas.
evidenciando también la cultura de la supremacía blanca francesa. En las profesiones refiere al campo de lo agradable y lo bello, cualquier método recreativo, las recreaciones ligeras, lo agradable, lo tierno, lo sensual. Y símbolo del amor, de la vida sentimental, pero también de los socios y la distracción, Wine, Women and Song. Así como de las artes, la aspiración a la existencia fácil y agradable, donde domina el sentimiento. Es el amante y la amiga, dice, ¿no? Esa palabra cargada de un valor absolutamente misógino y machirulo, por supuesto. La amiga, que es la amiga, Dios mío. Social, la vida artística, las fiestas, los festejos y la paz. Y en principio, Barbeau pareciera como haber borrado de algún modo, haber borrado la tradición, la conocida tradición dual, que duró muchísimo tiempo, la conocida tradición dual de la Venus de la mañana y la Venus del atardecer. Como que la borra, la pasa de largo y lo junta todo en esto, donde pareciera estar diciendo, sin nombrarlo, la palabra frivolidad. Frivolidad. Que yo creo que es cierta esa palabra, pero creo que no es la reducción definitiva de los asuntos de Venus para nada. De los asuntos de Venus para nada. Vamos ahora a empezar a hablar de la relación de Venus, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de la relación de Venus con la Tierra y su posición, ¿sí? Y su posición. Los ciclos completos de Venus duran 584 días y todos los ciclos que importan de Venus son múltiplos de 36, ¿sí? Son múltiplos de 36. Se van reduciendo a 8 y en distintas partes como múltiplos de 36 de distintas formas, de distintas maneras. Y en principio lo que vamos a ver acá, y después les voy a mostrar más partes, por supuesto que sí, de cómo se ve esto, tiene que ver con la relación que tiene el Sol, la Tierra y Venus, ¿sí? El Sol, la Tierra y Venus, y los momentos en los que estos, ¿sí? En los que estos quedan de algún modo alineados. ¿Y qué parece que pasa en el cielo? ¿Qué parece que pasa en el cielo en las distintas alineaciones con respecto a Venus, el Sol y la Tierra? Formando ciclos larguísimos, que podrían llegar a durar 10.000 años dentro de todo esto, con ciclos muy específicos de 6 y de 8 años en particular, y eso multiplicarlo grande adentro de toda la órbita de Venus, que es súper pareja, y junto a Mercurio tienen conjunciones inferiores y superiores con el Sol, porque ascienden constantemente adentro de la órbita de lo que nosotros vemos como la órbita del Sol, ascienden constantemente, ya sea por delante o por detrás del Sol, por delante o por detrás de la Tierra, en todo su proceso. Es decir, que Venus y Mercurio tienen ascensos helíacos en torno al Sol durante todo su proceso. Ese ciclo que nosotros estamos mirando ahí, ese ciclo en particular, es un ciclo de 584 días. Estos números no quiero que se mareen porque la data es un montón de data esta y van a aparecer un montón de conceptos y la verdad que los conceptos son súper fáciles cuando uno tiene paciencia y los escucha tranqui, pero si yo te los tiro todos juntos te van a aparecer un montón, pero es muy fácil porque simplemente es verla, nada más es verla, porque por suerte Venus brilla a la tarde o a la mañana y es el objeto brillante que más compite con la luz del Sol. Te diría el único que lo hace. Siento que, bueno, le pasa que justo la Luna también a veces lo hace, pero digo, es el que más brilla con respecto a la luz del Sol. Y la verdad que esa es como la regla que importa, porque esa es la manera de mirar la astrología, que es mirar el cielo. Yo entiendo que nosotros estamos muy acostumbrados a mirar las apps y a mirar los gráficos 2D, pero lo cierto es que las estrellas están ahí, o sea, los planetas están ahí todo el tiempo.
En principio en este gráfico lo que estamos viendo es que dentro de todos esos puntos de cómo orbita Venus y cómo se ve en torno al Sol y en torno a la Tierra, además está muy próxima al Sol, lo que nosotros estamos viendo en particular es que hasta incluso pareciera que tuviera fases. Pareciera que Venus tuviera fases como si fuera la Luna. Pasa que la Luna es un satélite que depende de nuestra órbita, de nuestra traslación y rotación, y Venus tiene su propia manera de moverse con respecto al Sol y con respecto a la Tierra, pero pareciera que tuviera fases porque en distintos momentos queda alineada en conjunción al Sol por delante o por detrás de la Tierra. Estas fases se dividen en dos bloques grandes, No sé si sirve que les muestre este gráfico que parece medio una pesadilla. Este gráfico, que es el ciclo donde se pueden ver cómo quiebra los puntos entre que está avanzando, se pone retrógrada y vuelve a ponerse directa. La clasificación más clara es si brilla a la mañana antes que el Sol, es una Venus Morning Star Fosforia Pandemos Luciferina. Ahí ya sale el nombre machirulo que le pusieron por todos estos castigos culturales a la lujuria, la borrachera, el vino, la música y las canciones y las mujeres. Luciferina, que es la estrella de la mañana, es decir, ese astro que brilla a la mañana antes que el Sol, cuando empieza a clarear y sobre el horizonte vemos un punto fuerte en el cielo que compite con la luz después del Sol que va a venir, que es la Venus de la mañana, ¿sí? La Venus de la mañana, la Morning Star, la estrella de la mañana. Esa estrella es la estrella luciferina, que se piensa que de ahí también viene la interpretación de Lucifer, porque, oh sorpresa, la órbita de Venus forma un pentagrama. O sea, la órbita de Venus forma un pentagrama. Sí, cagate de risa. Y después, la otra Venus que importa, dentro de su órbita, su proximidad y su lejanía, etcétera, es la Venus que brilla en el atardecer. Ya no el lucero de la mañana, que es como se lo conoce popularmente, como el lucero, de ahí viene Lucifer, que significa el que carga con la luz, el que trae la luz. Es decir, la estrella que brilla primero avisando como, che, va a venir el sol. Entonces está como trayendo el carro al sol, ¿sí? El lucero de la mañana. O la que es la primera estrella en el cielo. O el lucero de la tarde, que se quedó ese nombre a continuación, que es la estrella que brilla en el atardecer después, o sea, mientras está cayendo el sol. Recién brilla una vez que brilló el sol en el atardecer, sobre el oeste. Es decir, que cuando está brillando en el este es fosforia, luciferina, y cuando está brillando en el oeste es poniente, hespéride o urania. También se le puede decir así. No Urania de Sola, sino Urania de Urano, del cielo. ¿Sí? La Evening Star, es decir, la estrella de la tarde. La Morning Star, la estrella de la mañana, la Evening Star, la estrella de la tarde. Y esa es la única variable que importa. Podría cortar el video acá. Si ya se entendió esa dimensión de si brilla por la mañana o brilla por la tarde, ya está. Es todo lo que había que saber sobre Venus. Después, por supuesto, que se puede distinguir si hicieron una conjunción inferior o superior, que es bastante claro porque voy a empezar a distinguir y a cada una le corresponde cada una. O sea, a la de la mañana le corresponde un tipo de conjunciones, a la de la tarde otro tipo de conjunciones. Y dentro de lo que podrían ser sus fases,
podríamos ver una fase que se comporta de una manera y una fase que se comporta de la otra, que es como súper obvio. Y ya está, con eso podríamos terminar el video acá. 29 minutos, expliqué todo de Venus. Pero vamos a meternos adentro un poquito más del tema de Venus, porque hay un montón de cosas para decir al respecto, ¿sí? Entonces, ¿cómo es una fase completa de Venus? Una fase completa de Venus empieza cuando Venus está como estrella de la mañana, hace su conjunción inferior, 36 días después llega a su punto de brillo máximo, 36 días después llega a su máxima elongación y 216 días, 36 por 6, va a hacer su conjunción superior y convertirse en estrella de la tarde y volver a empezar el ciclo otra vez. Cuando Venus está fosforia, pandemos o luciferina o morning star, amanece antes que el sol por arriba del este. Amanece antes que el sol por arriba del este. Entonces, si yo miro el amanecer de ese día, por donde debe salir el sol, primero sale Venus. Boom. ¿Qué significa esto? Que siempre está en grados anteriores al grado en el que está el sol. Si el sol está en el 1 de Aries, Venus está en el 29 de Piscis. Siempre está en grados zodiacales anteriores al Sol. Porque por la rueda del ascendente, que es antihoraria, el ascendente, que es el punto por el que sale el Sol en el este, el ascendente primero toca a Venus, o sea que Venus sale por arriba del este, y luego toca al Sol. Entonces, ahí amaneció, que sería a las 6 de la mañana generalmente. Entonces, si Venus está antes, Venus sale por arriba del horizonte primero que el Sol. ¿Sí? Una vez que Venus luciferina, una vez que Venus fosforia se vincule con el Sol, va a entrar en lo que se conoce como una fase de luna nueva, es decir, de una nueva etapa, que tiene que pegar la vuelta y tiene que pegar el salto hasta la próxima etapa, que sería como un proceso de luna llena. En ese caso queda el Sol, Venus y la Tierra. Por lo tanto, Venus aparece horaria antes que el Sol en grado previo y luego su próxima relación será retrógrada. ¿Sí? Su próxima relación será retrógrada. Si Venus está poniente, es decir, descendiendo en el oeste, Hespéride, o sea, fértil, o Urania, es decir, mental y del mundo de las ideas, del mundo celeste, de las tierras celestes, el pandemos tiene que ver con el mundo terrestre y la otra tiene que ver con el mundo mental y celeste. Podríamos pensar que la Venus que acabo de describir, la Venus fosforia, es una Venus taurina y la otra Venus es una Venus libriana, de las ideas y del aire. Cuando es una evening star, cuando es la estrella de la tarde, está poniente, no es visible. No es visible, el sol la tapa de alguna forma o la luz la tapa de alguna forma, ya que está muy lejos de la Tierra. Está en su punto más lejano de la Tierra. Por lo tanto está Venus, el Sol y la Tierra. ¿Sí? Venus primero, el Sol y después la Tierra. Y a veces aparece en el atardecer. Aparece antihoraria y en grados siguientes al Sol. Por ejemplo, cuando tenés el Sol en Capricornio y Venus en Acuario. O el Sol en Aries y Venus en Tauro. Pero también puede ser por un grado de diferencia. O sea, Venus un grado adelante, no pasa nada. También suele poder calcularse así. Deberían chequearlo con las tablas a esto, pero eso es lo más lógico de cómo se está moviendo. Y puede aparecer, si es que aparece, cuando clarea. O sea, cuando deja de clarear y empieza a atardecer, va a brillar sobre el oeste. ¿Sí? La máxima distancia de Venus con respecto al Sol zodiacal es de 47 grados. Esto lo revisé bastante, pero la verdad que yo pensaba que era 43 grados. Y la verdad que no. 43 es el día. Es la cantidad de días que pasa retrógrada, de 40 a 43. ¿Sí? La máxima distancia es de 47 grados, 36 días después de ser el objeto más brillante en el atardecer, se la ve declinada y brilla al ponerse el ocaso. 2 semanas después comienza su periodo retrógrado de 40 a 43 días.
periodo retrógrado que se va a aproximar al Sol, por supuesto, porque, o sea, cuando ya se elongó tanto, va a tener que volver. Ahí se pone retrógrada, empieza a ponerse luciferina de a poco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a empezar a ponerse retrógrada y en un momento lo cruza el Sol. ¿Sí? Si ya se elongó tanto y empieza a volver, estuvo lejos de la Tierra y estuvo espéride. Y se pone luciferina cuando se pone retrógrada y hasta incluso en un momento se va a cruzar con el Sol. Y va a quedar por detrás del Sol. Y luego vuelta para atrás, otra vez. 36 días después se prepara para hacer la conjunción inferior y ahí formaría uno de los puntos del pentagrama. Y 19.4 meses, o sea, 584 días, que es el ciclo completo que les estoy mostrando, repite su periodo de próxima retrogradación, ¿sí? O sea, más o menos las relaciones de Venus y el Sol son la mitad de este ciclo, ¿sí? Entonces, lo hacen 2 veces adentro del ciclo. Por eso, Venus se vincula con el Sol una vez cada 9 meses. 9 más 9, 18, un poquito más porque estoy redondeando para arriba. Y ahí termina de cerrar ese ciclo de retrogradación, ¿sí? Una vez cada 19 meses se pone retrógrada. Pero se vincula con el Sol 2 veces, una vez cada 9 meses, ¿sí? Una vez cada 9 meses se vincula con el Sol, una vez cada 19 meses, 18 pasaditos, 18 y 19 y pico, se vincula, se pone retrógrada. Ahora bien, vamos a ir a lo último de esta Venus retrógrada que están viendo en el gráfico. Al comienzo, Venus retrógrada parece cambiar de dirección y empieza a ir hacia atrás. Venus se hace visible en el cielo cuando hace su conjunción solar, cuando está por hacer su conjunción solar, si es que se la puede ver por la relación con el Sol. Y en la mitad del camino hace la conjunción con el Sol para que 7 días después aparezca en el cielo y 10 días después de aparecer se pone directa. O sea que si nosotros sabemos que está retrógrada y de pronto la vemos es porque se está por poner directa. O sea, está recuperando esa dirección que corresponde ver de la... que corresponde verla. Corresponde verla porque ya al ponerse directa significa en realidad que se está poniendo visible, ¿sí? Ahora vamos a ver un gráfico que creo que es la razón por la que también estoy haciendo este video, que es algo que pasó hace poco y tengo un montón de cosas para contar esta polémica y posiblemente amerite un video en sí mismo, esto, ¿sí? Posiblemente amerite un video en sí mismo, pero en principio es muy lindo, así que nada, todo bien, lo vamos a ver. Este es el gráfico que muestra la relación del Sol, la Luna y Venus. De esto que yo les digo que se va para adelante, vuelta para atrás, vuelta para adelante. Bueno, ¿qué es lo que empieza a pasar con esto? Lo que empieza a pasar con esto es que empieza a formar una figura que se le toma nota a esta figura. Y esta figura, o casualidad, parece una flor. Parece una flor y a la vez también parece una de esas formas que se repiten infinitamente en la naturaleza, que están en todas partes, que ahora se me fue el nombre, que algunas plantas muchísimas plantas lo hacen. Además, Venus es la regencia de las flores en esta tradición antigua, que es una variación matemática que le gusta mucho a Rafael Spregelburg, que es un dramaturgo argentino que siempre habla de estos temas y ahora se me fue. Es una variación matemática que se repite. Y acá también estamos encontrando esta variación matemática que pareciera reproducirse una y otra vez, pero ya no como infinitesimalmente hacia adentro, sino como parejamente repitiéndola de esa forma una y otra vez, espejándose también y como sin perder o sea, sin nada caótico, como totalmente pareja esa relación. Un ciclo completo total de Venus dura 10.000 años. O sea, Venus tiene también sus propias revoluciones y sus propios temas como inmensos para desarrollar. Y esta flor ha sido fuente de múltiples tradiciones durante muchísimo tiempo. Uno de los registros más antiguos de esta flor,
que se forma acá. Captura de ventana. A ver. Este es uno de los registros más antiguos de esa relación que muestra todo eso y que además nos lleva a el gran asunto de este video, que son los Venus Star Points, ¿sí? Muy bien. Lo primero que tenemos que saber es que hay una polémica importantísima con este tema que no sé si se va a explotar o no, pero se las voy a contar bien propio de Venus, ahí bien propio del universo del escándalo. Bien propio del universo del escándalo, vamos a hablar de los Venus Star Points, ¿sí? Pero lo primero que tenemos que saber es lo siguiente, ¿sí? Esta sería como la órbita que queda formada en la relación entre Venus, la Tierra y el Sol, que es hermosa, increíble y no se puede creer. Lo primero que tenemos que saber es lo siguiente, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber es lo siguiente. La... el término Venus Star Point, es un término fabricado y creado por la astróloga Ariel Goodman, ¿sí? Ariel Goodman lo que hizo después de estudiar mucho el asunto del tipo de tránsitos de Venus y el tipo de manera en el que se la podía traer a la tradición de algún modo, era que la coherencia de los tránsitos de Venus formaban estos pentagramas de 5 estrellas que venían diciendo, y esos pentagramas se los podía atribuir un valor y tenían como distinto periodo histórico también, evolutivo, psíquico, psicológico, de la construcción del afecto del individuo y de los afectos sociales y de distintos otros temas de Venus como la reputación, la fama y el arte. Ella sistematiza toda esta tradición y todo este conocimiento con muchísimas cartas y con muchísima organización sobre el tipo de fechas, y te ofrece una lectura de eso, una lectura de Venus adentro de estos ciclos completos de los puntos de los pentagramas que forma Venus, que esto se sabe hace un montón y que se puede leer de múltiples maneras, de múltiples formas, se lo puede leer en distintas tradiciones, pero a esa coherencia ella le pone como una cohesividad, y a todo ese sistema forma el VSP, el Venus Star Point. Y el Venus Star Point, como bien ven acá, Venus Star Point, este término que significa punta de estrella de Venus, o sea, cada vez que se cruzan en estos pétalos de flor, están armando uno de estos puntos, lo hacen de tocan distintos tonos, pero digo, o sea, lo primero lo hacen Géminis, el segundo lo hacen con el Sol, el otro lo hace acá con Virgo, qué sé yo, lo va haciendo en distintos puntos hasta formar la estrella completa, que supuestamente le toma 8 años para hacerlo, a eso. Cada pétalo que vieron de la flor, que son las uniones del Sol y Venus, ven que pega la vuelta como un bucle, es porque se está poniendo retrógrada, se está moviendo la Tierra también, entonces se pone retrógrada para la Tierra y se termina de armar ese bucle, se la ve como hacer ese bucle ahí. Son lo que serían las conjunciones astrológicas de Venus y el Sol, que ocurren en un grado matemático, y si uno los calcula, forman este pentagrama, ¿sí? Venus y el Sol, ya sea conjunción inferior o conjunción superior, directo o retrógrada, lo van armando así. En este caso en particular, como ven, Venus Star Point, cada punta de esta estrella y qué sé yo, formaría algún tipo de armonía que tiene que ver con la belleza, con la pasión y con algún tipo de conducta con el que estamos sincronizados, y que de alguna manera también tiene que ver con la vida erótica y la vida sentimental de los individuos, el autoestima y la forja de la personalidad en distintos temas, y hasta incluso también distintos temas vinculares súper importantes a la hora de estudiar, si nos ponemos brujitas, a la hora de estudiar como un grupo de 5 amigas, bueno, a ver qué Venus tiene cada una, a ver, y por qué se armó por qué se armó este aquelarre acá, a ver esos Venus, a ver qué pasa, a ver quién está haciendo algo desarmónico en nuestro grupo, a ver, veamos nuestros Venus, ¿qué pasa con esto? Bueno, en este caso en particular quiero señalar lo siguiente antes de seguir hablando de Venus Star Points. Ariel Goodman tiene un libro que se publicó en el 2011
contando toda su teoría sobre Venus y que lo reeditó en 2014 y luego tiene otra edición más en 2017, haciendo una bajada súper sencilla de cómo hacerlo para que cada una se lo pueda ver en su carta, su teoría sobre los Venus Star Points. Esa teoría y ese modo de leerlo, tienen como ven acá, una marca registrada. Para que vos, como astrólogo, en los medios hables de Venus Star Points, tenés que haber pagado el examen de $200 con Ariel Goodman. Y tenés que haberte formado con el curso completo de Ariel Goodman de $200. O sea, el curso sale de $200, el certificado sale de $200. Ariel Horta, ¿sí?, que es una astróloga bastante conocida de allá, le hizo una reseña, escribió sobre esto en su libro, y una astróloga, ¿sí?, una astróloga que se llama Lisa Stardust, ¿sí?, que tiene su página, que tiene sus cosas, se puso a hablar de este tema, ¿sí? Se puso a hablar de este tema en internet. Y en el 2019, la Cosmopolitan levantó el tema, ¿sí? Levantó el tema de los Star Points. En este artículo de Cosmopolitan no se la nombra en ningún momento a Ariel Goodman. Y Lisa Stardust, Lisa Polvo de Estrellas, ni noticias con respecto a eso. Con respecto a cómo es que está hablando de todo esto sin decir, venga, bueno, este término está registrado, tiene copyright, pasa esto y lo otro. La verdad es que si vos lees el libro de esta mujer, de esta investigación, de esta investigadora que tiene 40 años de publicación en el sector, Venus Star Point es una marca registrada por la Oficina de Patentes, y cualquiera que quiera usar el término Venus Star Point, ya sea en la práctica de consultas, en las presentaciones o por escrito, tiene que hacerlo con la R después del nombre de Venus Star Point, refiriéndose al registro de Sofía Venus Productions, sociedad no sé cuánto, ¿sí? ¿Soy claro con esto? Yo sé que parece que me estoy tomando un montón de tiempo con esto, pero yo les quiero recordar que si vos tenés un capital simbólico con 10 años de investigación sobre la órbita de Venus, organizaste todas las Venus de los últimos 4 siglos, porque acabo de terminar de leer el libro, lo leí me tomó varios días de leerlo y de estudiarlo al libro, y eso que solo leí mis partes, más las partes generales y algunas que me interesaron, pero no leí todas las Venus, no leí todo, no lo terminé, porque es complejísimo y extensísimo. Lo compré, además se lo compré a la autora, no está pirateado el libro. Entonces, si vos tenés 10 años de producción de capital simbólico y impusiste un término, impusiste una metodología para estudiar Venus, y alguien te lo copia y te lo levanta gratis, sin nombrarte y sin producírtelo, no es lo mismo. No es lo mismo hablar de Tauro que lo mismo hablar de Venus Star Point, que es una cosa específica de todo esto. Y este tema quiero recordárselos, porque este es el tema que pasó con las estrellas fijas. Cuando hablamos de Bernadette Brady en el libro, se le respeta a Bernadette Brady su copyright. No le reventamos el copyright a Bernadette Brady. Nosotros lo estamos usando, todo lo que estamos aprendiendo lo hacemos como material de estudio, y no le reventamos ni le lucramos de manera extractivista y capitalista el capital simbólico de una astróloga profesional que además patentó esto, y que por las leyes de YouTube de Estados Unidos y de Internet, en general en Estados Unidos, del Tratado del Nuevo Milenio, existen las DMC Takedown Notices, o sea que si me violaste mi copyright, yo te puedo pedir que bajes tu video y hasta te puedo hacer una demanda, dependiendo de cuánto me lo sacaste. Este nivel de controversia para mí también remite a Venus. También remite a algo medio increíblemente increíble de Venus, por supuesto, con respecto a la controversia y con respecto a los disgustos. Y ojalá le dejen de robar a esta mujer de esa manera tan
poco elegante. Igual no hay manera de robar elegante, siempre robar es un desastre. Ojalá le dejen de robar a esta mujer y se le respete a esta mujer su trabajo. Dejen de romper todo, por favor, ciertas mentalidades extractivistas que hay un término nuevo, ya dámelo. Como por ejemplo, lo hizo la Cosmopolitan levantando mal el trabajo de Lisa Stardust, en este caso en particular, porque Lisa Stardust lo había sacado de Anne Ortaly, y Anne Ortaly es como, bueno, o sea, le reseñó el libro a la mina y se lo explicó, pero digamos, como esta onda me parece bastante chota, y que además esto haya terminado en una popularización en el 2019 de parte de Mia Astral, y que esto haya prendido fuego como si Mia Astral lo hubiera inventado, y se haya prendido fuego con respecto a todo se haya prendido el fuego con respecto a todo ese tema, y un montón de gente está hablando de todo eso sin darle el crédito correcto a la astróloga que lo inventó el término y que escribió el libro, y que yo estoy seguro que no vendió muchos ejemplares más. Es más, todo lo contrario. Creo que Mia Astral está vendiendo cursos y cosas con este término. Y me gustaría que nos cuente Mia Astral y que nos muestre el certificado de que se formó con Ariel Goodman. Quiero creer que sí. Quiero creer que una compañía tan grande como Mia Astral, que mueve millones, tiene $400 para formarse con este tema. Quiero creer que sí. Espero creer que sí. Muy bien. Después vamos a averiguar ahí, si Lisa Stardust está también acreditada para poder hacerlo. Ya nos vamos a meter en todo ese chismerío, pero lo que seguro estamos viendo es que no se nombra en ningún momento a Ariel Goodman, y seguramente muchas de ustedes escucharon 1000 veces el término Venus Start Point en este último año y medio, 2 años, y ni saben que Ariel Goodman existía. ¿Sí? Muy bien, vamos a seguir entonces ahora sobre qué significan los Venus Start Points. ¿Qué son los Venus Start Points? Los Venus Start Points son esos momentos en los que el Sol y la Luna, el Sol y Venus quedan alineados de una manera específica, y formando ciertos pétalos, formando ciertos ciclos específicos, terminan armando ciclos largos, con respecto a distintos temas. Uno de los temas que tiene que ver esto es con un tipo de noción de astrología prenatal, donde Ariel Goodman nos invita. Yo les voy a mostrar esto, pero es solo a modo de... es una idea nada más, no se preocupen, no nos vamos a marear con esto, ni nos vamos a poner a entrar en detalle con esto, con este tipo de efemérides gigantes y larguísimas, donde nosotros podríamos calcular, pensando en una astrología prenatal, cuál fue la punta de la estrella del momento previo a nuestro nacimiento, o durante la época de nuestro nacimiento, que es como un bloque de tiempo, donde alternativamente, con ciclos de 8 años donde cierra la figura, alternativamente Venus y el Sol van haciendo conjunciones en distintos signos durante todas estas décadas, durante todos estos siglos, van haciendo eso y van como, bueno, vos formás parte de este pétalo, vos venís con esta Venus prenatal jugando en eso, porque los rayos del Sol y la relación con Venus marcaría como una especie como de tono global sobre la vida afectiva, la construcción de la identidad o cierta dimensión del sujeto, que pareciera subyacer durante un largo periodo de tiempo y pareciera como formar ciertos temas de esa Venus astrológica. En mi caso en particular, yo nací en diciembre de 1987 con Venus en Acuario. Entonces tengo que buscar 1987 en esta tabla, y me dice que el último Venus Start Point antes
de mi nacimiento fue el 23 de agosto de 1987 con una Venus Hespéride, con una Venus de la tarde en el grado 29 de Leo. Y el siguiente fue en junio del 88. Entonces, Ariel Goodman en el libro va a caracterizar primero el comportamiento de las Venus de la tarde o de las Venus de la mañana. Y después va a ser un larguísimo análisis conjetural, pero muy completo y muy interesante. En lo personal, pegó todo lo que dijo, lo pegó todo, calculándola como una Venus en Leo. Y además yo tengo la cuota extra de que mi Venus en Acuario está en la casa 5 y es el regente de mi ascendente. O sea que tiene un valor clave esa Venus. O sea que esa lectura, si ella la hacía mal a esa lectura, si el Venus Star Point hacía mal, en mi carta no iba a tener nada de sentido. Y cuando la leí a la descripción de mi Venus de mi Venus Star Point en Leo, que sucedió en agosto antes de que yo nazca. O sea, bueno, mi mamá estaba embarazada de mí igual en ese momento, pero fue antes de mi nacimiento. Es impresionante, la lectura es impresionante. Fue a temas muy específicos que yo los entendía por mi casa 5. Yo los entendía como que mi Venus estaba en la casa 5, pero fue impresionante esa lectura. Y después cuando leí todo el capítulo larguísimo de lo que se llama las armonías de las relaciones interpersonales, me voló la cabeza mal. Porque hay una relación entre tu Venus Star Point, es decir, la Venus nueva, la luna nueva, sí, la Venus nueva que sucedió, dependiendo, igual no siempre es Venus nueva, porque también ese neologismo no sirve realmente, porque a veces es como una Venus llena, en realidad también las conjunciones de Venus y el Sol. Depende de si es de la mañana o de la tarde. No hay que sintetizar el tema de Venus. No es tan fácil sintetizar el tema de Venus. Fíjense todo el trabajo que me está tomando explicar los Star Points de Ariel Goodman. Entonces, en ese trabajo específico que realizó sobre las armonías y con el libro, la verdad que hay una relación entre ese Star Point previo a tu nacimiento, tu Venus natal y cómo se conjugan entre sí. Y lo mismo con respecto a las armonías y con respecto a las relaciones con los otros, ¿sí? Así que, en principio, si querés averiguar sobre tus Star Points, es muy fácil de calcular con una tabla que viene en el libro o que la encuentran en internet de una manera muy fácil que tiene que ver con estos ciclos y que además, si lo quisiéramos pensar como ciclos grandes, como ciclos importantes, que toman décadas y que hablan de cierta afectividad y de cierto modo de entender las cosas y de entender los procesos sentimentales, la verdad que está buenísimo este libro y el trabajo de Ariel Goodman. La verdad que sí, la verdad que está buenísimo, la verdad que sí. Y me parece de una frivolidad rarísima. Que haya quedado reducido para mal, por decirlo de algún modo, que haya quedado reducido para mal eso a buscar tu Venus cuando ella en realidad está haciendo un análisis súper extenso y súper complejo sobre un montón de modos de entender la afectividad y de entender desde las celebridades de la cultura pop hasta cómo se lleva una banda de rock entre sí, los miembros de una banda de rock entre sí, según las Venus que tienen estas personas. Ya que justamente si hay algo que nos permitía profundizar Venus, ya no solo en el aparataje estético y en las experiencias íntimas eróticas que parecieran pertenecer al mundo de lo nocturno, sino que justamente Venus es una inteligencia intervincular al igual que Mercurio, porque los dos al tener ascensión cerca del Sol son las funciones primitivas inmediatas. Mercurio como el entre las cosas de la interpretación intelectual y Venus como el entre las cosas de la interpretación estética, táctil, olfativa, gustativa, y esas funciones visuales, auditivas. Es decir, la materia, su forma y su espíritu en ese tipo de trabajo, ¿sí? Ahora vamos a hacer una pequeña lectura sobre las Venus. Ábranse sus cartas, por favor. Vamos a hablar de si tu Venus está en grados previos al Sol o en grados posteriores al Sol, ¿sí? Ábranse sus cartas y fíjense. Y vamos a hablar de las estrellas de la mañana y de las estrellas de la tarde.
Los mitos y las leyendas que duraron durante distintas épocas saben que Venus han tenido toda la vida dos fases. La fase de la mañana y la fase de la tarde. Y sus cualidades han sido narradas en distintas culturas y te van a servir para saber cómo opera en tu carta natal. Esto, por ejemplo, lo ilustraron los mayas cuando aseguraban que la Venus de la mañana reflejaba una diosa guerrera, mientras que la Venus de la tarde era una diosa amante. Los mitos que apuntan hacia Venus son ambos en general como deidades del amor y de la guerra, donde se afirma especialmente su relación con la Tierra y sus habitantes y también con la capacidad de hacer el amor y de hacer la guerra. El principio profundo de Venus en el universo trasciende hacia esta dualidad que refleja justamente esto, que en el amor hay desafíos y que eso forma parte de la humanidad, que el amor y la guerra en el sentido más explícito de la naturaleza venusina. Ya sea la Venus del amor o de la guerra, se ha reconocido en su naturaleza holística a Venus como justamente el fenómeno o el principio que confirma la dualidad de la naturaleza del amor, que su sombra tiene que ver con el miedo, con el terror, con los celos, con el odio, con la furia, con la guerra que se desata por las heridas de un corazón roto, así como con la pasión y con la alegría, justamente con la pasión y con la alegría también. Entonces, vamos a ir a un pequeño, les voy a leer un pequeño párrafo de Robert Hand hablando de esta tradición de las Venus de la mañana y de la tarde, porque ¿qué pasa con estas Venus de la mañana y de la tarde? Estas son dos Venus diferentes, dice Robert Hand en, ya les digo, bueno, después les digo. Muy bien. Venus tiene dos naturalezas diferentes. Todas las tradiciones occidentales, hasta incluso en alguna extensión, los hindú lo han reconocido. La única que no lo ha reconocido es el occidental actual. En el occidental actual se olvidaron que Venus tenía una naturaleza doble. Rarísimo. La verdad que es una locura. Fíjense en Bagbo, cuando leímos a Bagbo. La Venus guerrera y la Venus del amor son ambas femeninas, pero su feminidad tiene más que ver con Atena, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como esa especie como de diosa con espada, de Atena y de Diana también me sumo ahí a esa observación. La diosa guerrera Venus como estrella de la mañana es Foforia, luciferina, aunque debería decir Foforia de Lucifer, aunque debería decirle Lucifera. No tiene nada de satánico igual esta diosa guerrera. Y la otra, la débil, suave y blandita diosa del amor, ya ha llevado distintos nombres. Por ejemplo, en Mesopotamia llamaban a una la Ishtar Akkad y a otra la Ishtar Uruk. Y los mesoamericanos también reconocieron este fenómeno. Y los chinos reconocieron este fenómeno, así como los mesopotámicos hicieron referencia, al igual que los griegos reconocieron esto, que la estrella de Venus tenía que ver con la... tenía que ver con la predisposición, tenía una doble predisposición. Es posible que tu Venus, igual de todos modos, no sea ni blandita ni guerrera, y que su fuerza pueda ir por momentos como una valquiria, como una estatua inmensa, o como una... o como una bella obra de arte que demanda atención. En esa dimensión que está rescatando Robert Hand sobre lo femenino, más o menos, por decirlo de alguna manera, como medio como todavía reconociéndole algunas cosas a la tradición, pero no terminando de estar convencido, cierra la frase diciendo, incluso, aún así siendo femenina, deberíamos prestarle un poquito más atención a esto, a estas dualidades distintivas que representa en la astrología moderna, ¿no? Está reconociendo que se ha olvidado eso, pero también un poco como relativizando esa idea de que es femenina. Entiendo que lo está relativizando como que hay un mito sobre lo femenino. No es que
en sí mismo es femenino esto, ¿sí? Sino que hay un mito sobre lo femenino que juega en con este planeta. Y ahora les voy a leer un pequeño fragmento eh, de Ariel Goodman que dice, no, no importa el ciclo en el que estemos, porque la interpretación puede llevarte, claro, la interpretación de Venus puede llevarte a un lugar incorrecto si no tenemos en cuenta el Venus Star Point del que venimos y la naturaleza de la Venus que tenemos. Una Venus de la mañana, una Venus fosforia, puede ser capaz de ser una guerrera cuando la situación lo necesite, expresando incluso la rabia, la furia, convirtiéndose en activista y luchando por lo que siente o por lo que cree. Pero también puede ser una diosa del amor. En el contraste, por ejemplo, la Venus de la tarde, la diosa, la fosforia, la otra, la Venus de la Evening Star, va a preferir siempre que todo a su alrededor sea armonioso y pacífico, va a evitar el enojo y la hostilidad y la desarmonía en lo posible. Porque pero aún así, en el fondo, el verdadero trabajo de integrar Venus es el self-aware, la conciencia de que Venus va a operar siempre con esos escenarios como una situación apropiada de cualquier tipo de manifestación que tenga. O sea que forma parte, o sea que su polaridad se evidencia en estos extremos duales, pero su territorio es todo eso y va a tener su luz y su sombra incorporada completamente. Así que vamos a considerar qué interesante acá que le cambia el nombre, además, Ariel Goodman a las Venus. Le va a decir, vamos a considerar a Venus como la noción griega de Pandemos, a la estrella de la mañana, Venus Pandemos, y a la estrella de la tarde, Venus Urania, Venus de la tarde. Porque podríamos entender de esta manera que la nomenclatura Pandemos habla de la Tierra y la nomenclatura Urania habla de las entidades celestes. Escuchen esto porque me encanta esto que dice sobre Venus. Esto lo dice el astrólogo hebreo Abraham Ibn Ezra, hablando de la permutación de Venus. Ha llevado a mi consideración el temperamento físico de la descripción de Venus y de su pureza. Y es como si ella se retirara cuando el sol descendiera de su apogeo más lejana de la Tierra y luego más cercana a la Tierra, más enfocada en los asuntos mundanos. Es por esto que entiendo a las Venus contrapuestas pero integrativas entre sí. Pandemos habita la Tierra y está conectada con el mundo físico y las sensaciones físicas, la Venus Pandemos, la Venus Fosforia, y es independiente del sentirse internamente completa. Rige la unión sexual, la fertilidad y la reproducción de las especies, y de alguna manera también hay que tratar de encontrar el compañero de la manera más realista posible. La Venus Urania, en ese caso, la Venus, la que sería la Hespéride, de esa forma, la Venus tiene que recordar cada tanto que tiene un cuerpo físico y además tiene una gran imaginación y además es poesía caminando, dice Your Poetry in Motion, haciendo que de alguna manera puedas tener una perspectiva amplia como de otro lado con respecto a la vida, ya que la mente cruza muchísimas barreras y tiene una vida interior muy poderosa, y de esta manera ambas dos personalidades no son ni buenas ni malas, sino que están trabajando rápidamente con respecto a la elongación de distintos asuntos de la manifestación del Sol y de la manifestación de Venus, y que adentro de ese ritmo operan de una forma como compleja, pero que podrían sintetizarte como si una perteneciera a Tauro, la Pandemos, y la otra perteneciera a Libra, por decirlo de alguna manera, la Urania, como si una tuviera que ser como un poquito más
realista y la otra se permitiera cada tanto ser un poquito más volada, un poquito más loca. Ahora les voy a leer para cerrar, para ir terminando esto, no sé si les resonó. Les voy a leer lo que dice la tradición en general, con un filtro mío igual, lo que dice la tradición en general de la astrología humanística evolutiva, que ha estudiado bastante el asunto de Venus. Pero en principio yo creo que representa distintos problemas y me gusta el enfoque más corto y sintético que hizo Ariel Goodman, por si alguna quiere meterse a full en cuál es su Venus Star Point antes de haber nacido, cuál es la Venus actual, si es Hespéride o es Luciferina, o Pandemos y Urania, y cómo eso se relaciona en su carta con el libro de ella, con el Venus Star Point, el libro de Ariel Goodman. Venus en la interpretación astrológica. La tradición humanística revisa a Venus como un factor de gestación del cachorro humano, la feminidad cis y por lo tanto los asuntos exclusivamente vinculados a la vida afectiva del sujeto. Esa interpretación, aún vigente para la astrología humanística y evolutiva, tiene un origen cultural en la tradición de la dominación sexual que se interpreta si Venus se deja o no se deja domar por el Sol. La Venus que es desobediente y que amanece antes que el Sol viene del inframundo o de la tentación o de hacer el amor con los demonios, Pandemos, Lucifer, bueno, imagínate. Transgrede las reglas éticas y dietéticas de la retórica y de la erótica y de la afrodisia, y de la retórica también, porque debe ser bastante desobediente una Venus para amanecer antes que el Sol, para hablar antes que el hombre. Transgrede las reglas éticas y dietéticas de la erótica y la afrodisia deseable porque brilla antes que el Sol. Mientras que si brillara después que el Sol sería sumisa y se dejaría domar por el Sol, por lo tanto sería receptiva y húmeda. Y esto lo vamos a encontrar, esta síntesis que yo hago, lo vamos a encontrar, por eso cuando lean esto, escúchenlo con mucho ojo, porque vamos a encontrar que ciertas Venus son más deseables que otras, porque hay una preferencia por la Venus de la tarde, la que es dócil ante el Sol, antes que la otra Venus, porque está retrógrada, o porque va para atrás, o porque amaneció primero, o porque representaría algún tipo de problema. ¿Me explico? Quiero que quede claro por qué representa algún tipo de problema. Representa un tipo de problema, esos aforismos representan un tipo de problema porque la lógica proviene de Ptolomeo y es que Venus tiene que estar después que el Sol. Si está antes, no, está mal. Viene del infierno, es un problema, es un pandemonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y es deseable, buena, positiva y todo bien cuando está después que el Sol, cuando es dócil. Actualmente podemos pensar a Venus como el esquema de relaciones de poder, saber y sensoriales de un individuo, el precio, el comercio, el valor de intercambio, el temperamento emocional, los valores personales, su capital erótico, los ideales y los modos de apreciar o mirar o interpretar la experiencia estética. Esta es mi interpretación de Venus. Las relaciones de Venus son especialmente susceptibles a la Luna, Marte y Neptuno, mientras que su relación con Júpiter y Saturno pareciera indicar la extroversión o la introversión del individuo, pero son de alguna forma siempre como los estímulos correctos para poder enriquecer el adentro o enriquecer el afuera del individuo. Y son especialmente móviles con la Luna, Marte y Neptuno, y además en su relación con Mercurio, que es bastante positiva, tienen a veces pequeños aspectos positivos durante el año que suceden 4 veces durante el año. Que eso hay que estudiarlo, las pequeñas conexiones de Venus y de Mercurio. Vamos a hacer una breve distinción, un poco de astrología humanística, un poco filtrado y repensado por mí, de cómo serían las Venus fosfóreas, luciferinas o pandemos. Primero la emoción, después el pensamiento, especialmente si asciende antes que Mercurio, la Luna o Neptuno. Resiliencia emocional. Retrógrada forja su vida emocional a través del rechazo, la posesividad, la necesidad de ser vistos, elegidos, cerrar y abrirse. Forma parte de la lógica
de la experiencia del individuo. La profundidad de su inteligencia intervincular es crucial para el desarrollo del sujeto. Tiene que aprender a ser directa, tiene que aprender a ser sensual. La relación fluida con el deseo, el autoamor y la autoestima es clave, porque las Venus luciferinas son las que deben siempre capitalizar y educar su capital erótico de una manera clave. De manera clave. Especialmente cuando pasen por procesos de resentimiento, de hipocresía, de maldad con los afectos, donde haya envidias, donde haya maltratos, donde le rompa mucho, donde yo siempre le rompo el corazón al otro, donde me la paso pasándola mal. Bueno, se tiene que seguir adelante. La Venus luciferina es indomable, pero a la vez es el punto de inflexión para acceder al sol. Es el punto de inflexión para acceder al sol, por lo tanto, si estoy haciendo algo en mi obrar negativo para mí o negativo para mis afectos, me estoy haciendo algo negativo a mí también, a mí mismo también. Vamos ahora a describir las Venus hespérides, las Venus ponientes, las Venus uranias. Sentir después de los hechos, especialmente si asciende después que Mercurio, Marte o Saturno. Control, introversión, intensidad, búsqueda profunda del sentido, cumplir objetivos, ideales, paciencia, Venus terapéutica, Venus que se recupera de la decepción, especialmente si confunde el propio deseo con aquello que desea el objeto de deseo. Esto parece un trabalenguas, pero es así. Si yo confundo mi propio deseo con aquello que deseaba el objeto de deseo del sujeto. Entonces, por ejemplo, yo estoy enamorado de alguien, esa persona es abogado, y de pronto yo digo, ay, quiero ser abogado como esta persona. Bueno, ¿qué pasó? La construcción de la identidad, en este caso en particular, ya no tanto el capital erótico es lo de menos, el capital erótico si lo hay o no lo hay, da lo mismo. La construcción de la identidad, de la autovalidación y de también permitirse la metamorfosis para no quedar simbiótica, enredada, pasándola mal, deseando lo que desean los otros, deseando la validación de los otros, esperando cumplir algún tipo de objetivo personal, pero todo el tiempo esperando que alguien venga y me lo aplauda. Atentos con esto. Muy duro, siempre, ¿no? Siempre muy duro. Ahora vamos a hablar de las Venus luciferinas, las Venus fosfórias, cuando están retrógradas. Son pioneras, están dedicadas a sus ideales, son avant-garde, dominan el misticismo, dominan los cuestionamientos profundos a los órdenes establecidos. Les cuesta enamorarse, les cuesta caer de un golpe. El apasionamiento a veces toma la estabilidad psíquica del individuo y hay un inmenso poder de resurgimiento emocional después de momentos darks. Venus Hespéride retrógrada, ahora la Venus Poniente retrógrada. Este ciclo de 21 días que concluye el proceso de 548 es una minoría con respecto a los otros, porque no siempre se da que justamente esa mínima porción de posibilidades de haber nacido justo entre que está poniente pero aún retrógrada. Creatividad material para poder llevar adelante ideales, ya sea científicos, religiosos, artísticos, políticos, intervinculares. Se enfrenta a la incomprensión de los demás y a la vez también invita a su propio sacrificio. Tiene un inmenso trabajo introspectivo con respecto a la intimidad de la sexualidad y con respecto a cómo va a involucrarse en profundidad con los otros. Estas características son un resumen bastante extenso que hice de varios estudios de astrología evolutiva en principio y psicológica. En principio yo no estoy del todo de acuerdo con algunas de las cosas que plantean. Me dan un poco de cringe, me parecen un poco violentas. Todavía siento que tienen algunos sesgos negativos. Pero a la vez también cuando escucho mi Venus, un poco me resuena. La verdad es que me resuena más Ariel Goodman que los estudios de astrología evolutiva que leí. Porque me parecen bastante violentos también. Pero esa parte no importa, es lo de menos. ¿Qué es lo que quiero decir con respecto a esto? Esta polaridad que plantea este artículo que les leo recién, que es un estudio bastante largo que hice todo el año pasado sobre Venus y este año también analizando Venus en las cartas de las personas, lo que me dejó en claro son dos cosas. Y hay una que me importa más que la otra. La primera es que
pareciera haberse perdido en la lectura de Venus la dimensión operativa de poder transformar la materia y ha quedado restringida a asuntos selectivos afectivos que no siempre son ciertos. Y les voy a decir por qué. O sea, la primera cosa es que se perdió esa dimensión artística, lúdica, juguetona, del vino, del juego, del capital erótico, de la frivolidad, de la belleza, del juego. Es como que se perdió eso en la lectura demasiado psicologicista. Como que se perdió la facultad de que Venus es la gran instructora de la catarsis del individuo. La catarsis artística, la catarsis emocional, la catarsis terapéutica, la catarsis en general del individuo. Como si se hubiera perdido la relación de Venus nutriendo al Sol para que el Sol sea un trampolín para el ascendente o que sea un trampolín para la Luna, para que la Luna trabaje menos y yo esté menos lunar, entonces yo compenso con mis actividades de Venus. Como que todo eso quedó borrado. Entonces te van a hablar de Venus, el amor libre, esto, lo otro, tu valor, tu aceptación y pu. Pero Venus como el trampolín a la catarsis artística, la materialización, la descarga, el sentimiento, la elaboración de ideas muy complejas, ideas muy dolorosas sobre cómo fuimos criados, cómo nos trataba nuestra madre, cómo envejecen nuestros padres y un día mueren, y cómo vemos cómo nos vinculamos con la muerte también, ¿por qué no? Cómo nos vinculamos con la tristeza, cómo nos vinculamos con lo perenne, con lo que se acaba, con el dolor, con un montón de... Bueno, sí, con lo que florece, con la vida, con el afecto, con el orgasmo, con el placer, pero también con lo que muere, con lo que se agota. Entonces, parecieran como haberse borrado esas cosas y Venus ha quedado como en una órbita afectiva, que además es una órbita pareciera estupidizante, como si no hubiera una inteligencia emocional que aprende, que elabora, que duela, que cruza el dolor. Fíjate que hasta incluso Ariel Goodman habla de la sombra de Venus como la rabia, el enojo, cuando son sentimientos totalmente lógicos adentro de un duelo. No estás en sombra si estás pasando el duelo de la muerte de alguien. O sea, no hay ninguna sombra, no estás vibrando bajo para nada. No estás ni vibrando alto ni vibrando bajo. Estás pasando un proceso psíquico normal, que se llama el duelo. No pasa nada. Y tu Venus va a jugar ahí adentro porque tu Venus va a formar parte de la catarsis, porque tiene que ver con tus afectos y tu memoria y tu realidad y tu autoestima y cómo fuiste apalabrado y mirado por los otros. Y esa persona por ahí murió. O sea, estoy mucho con la muerte porque creo que hemos tenido todas experiencias con la muerte muy claras en este último tiempo. Entonces es como digo, como che, y la muerte, es como que estoy todo el tiempo pensando como che, y la astrología, ¿por qué no habla de la muerte la astrología? ¿Por qué no habla de cómo lidiar con la muerte la astrología? ¿Por qué siempre habla de qué compro, qué siento, qué vendo? Y sobre todo en la pandemia, que todos vimos la muerte. Bueno, imagínense la muerte como está en tema para nosotros en este momento, y el duelo y la muerte de los mitos. Y también en ese sentido, para mí, Venus tenía algo de estrella fúnebre dentro de esto que estuvimos hablando, como de culto fúnebre, de culto a los muertos, de culto a los ancestros y de culto a la vida también, porque está la sexualidad metida de por medio. ¿Vieron? Bueno, en fin. Entonces, en ese sentido, primero que todo, esa sensación de Venus, catarsis artística, catarsis psíquica, catarsis terapéutica, falta. Y ahora voy a decirles mi juicio evaluativo, terapéutico de esta bibliografía que les acabo de leer, muy intensa. En mi opinión, muy intensa. Por ahí a ustedes les pareció una pavada, pero para mí eran fuertes las cosas que decía. Como yo no me animo a hablar así en público, a menos que haya mucho encuadre terapéutico sobre a Venus, decirle, bueno, esta Venus fosforia, esta Venus luciferina ahí puede ser un poco hipócrita, un poco, no sé, bueno, no importa. Es duro igual, para mí, por lo menos.
como aquí que necesito encontrar un encuadre, ¿no? Me parece una generalización compleja. Y eso que yo ya filtro a muchas de esas generalizaciones. Entonces yo lo que noto es que hay una falsa dicotomía. Si bien hay dos polos que juegan arriba de un escenario, como dijo antes Ariel Goodman y Robert Hand, que hay polos pero que están jugando todos arriba de un escenario de forma integrativa. Yo entiendo que hay una falsa dicotomía entre una Venus rebelde y una Venus dócil. Una Venus súper independiente y una Venus súper idealizadora. Como que hay una falsa dicotomía en ese juego. Porque noto que en las Venus materialistas, en las Venus terrestres, en las Venus pandemos, en las Venus luciferinas, en las Venus fosfóreas, que supuestamente tendrían esta rebeldía, independencia, objetividad, materialidad y etcétera, noto que los puntos de inflexión valiosos en la vida erótica del sujeto es confiar, elegir el compañero, entregarme y a la vez también ganarme ciertas reglas adentro de esa relación y no quedar atrapada por las reglas del otro, sino tener la negociación correcta en juego y que no se siente como una docilidad, una debilidad, la flexibilidad. No juega en ese terreno el abrirme. Y no es el opuesto de lo que hago. No es que tengo que sí o sí hacer el opuesto de lo que hago. Y por el otro lado, la Venus, que sería supuestamente la Venus dócil, la Venus... la Venus idealista, la Venus que idealizó, la Venus Urania, la Venus Hespéride, la Venus dócil que sigue después del Sol, la Venus que es la amante del Sol, la Venus amante, ya no la Venus guerrera, sino la Venus amante. En ese sentido es como que la veo rompiendo corazones, la veo siendo rebelde. Y sobre todo, especialmente en esto que dijimos antes de la educación del capital erótico. Eso me pareció como que era global de las dos Venus. Como que todo el tiempo yo veía como que indistintamente una de la otra, sobre todo... sí. No veían, me parecía como totalmente humano y lógico el desarrollo del capital erótico de ambas dos Venus y que hasta incluso las veía más tentadas de explotarlo al capital erótico a la Venus Urania, a la Venus Hespéride, la Venus amante, como que también medio, la Venus amante también medio comerciante, de pronto. Como medio como, bueno, sí, satisfaciendo como sus necesidades a otro nivel, como bastante independiente. Entonces eso, me pareció como que el recorte se quedaba corto. Y que haciendo el trabajo de la Venus opuesta, la persona tenía un montón de ganancia igual. Y que si bien algunos puntos de inflexión podían ser significativos, como bueno, me valoro, chao, basta, dejo de idealizarte, me voy a valorar y voy a dejar de esperar que me quieras y que me llames. Y no sé qué, como que ese punto era importante para las Venus idealistas, las Venus uranias, y que haber dejado entrar al otro, gestionar la intimidad, profundizar, etcétera, era también un momento muy importante para la Venus independiente, ¿no? Como que también había un punto de inflexión ahí, y como que eso, como que mutuamente estaban todas jugando como arriba del escenario. Así que en principio entiendo que esa distorsión o esa división no debería ser una distorsión, no debería ser una falsa polaridad. Ah, bueno, si es así, entonces no es así. Como un binarismo inevitable. Es más, creo que hay que terminar de entender que esos extremos del escenario o esas puertas del escenario forman parte de algún modo de un rasgo que hay que valorarlo como un rasgo unario, como algo que es en sí lo que es, no como juegos extrapolados binarios. Bueno, ha sido un video muy largo sobre Venus, espero no haberlos mareado. Ojalá se haya entendido todo y lo hayan disfrutado. Me encantó hacer este video porque
hablamos de salseo, hablamos de Venus, hablamos de vida erótica, hicimos crítica, revisamos textos, hicimos de todo, así que yo estoy feliz con este salseo y con este video larguísimo. Espero que les haya gustado, espero sus preguntas en los comentarios. Les mando un cariño muy grande y nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video, bendiciones. Gracias a todos por suscribirse y por siempre apoyarme. Les mando un cariño muy grande y espero que estén todos muy bien. Y me voy a dormir ahora con esta Venus que está amaneciendo junto al sol. Chao.